Muy bien. ¿Cuál es el tema de este campamento? No escuché. ¿Cómo? La mente de Cristo. Y este tema tiene como base el pasaje de la Biblia. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. ¿Están ahí? Vamos a verlo todos juntos. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es nuestra oración que Dios haga su buena obra en cada uno de los asistentes, camperos, colaboradores, líderes, maestros, en cada uno de nosotros, que Dios pueda trabajar con nuestra mente y con nuestro corazón, que cada tema, que cada enseñanza, cada actividad, cada dinámica se tome con la mayor seriedad y con la mejor actitud. Que cada uno de los asistentes seamos promotores del mejor ambiente. Me refiero a un ambiente de cordialidad, de trabajo, de disposición, de disponibilidad, pero sobre todo, joven, ponme atención, por favor, sobre todo, de santidad. La temática de este campamento, la mente de Cristo, tiene como propósito mostrarnos lo valioso y necesario que es para el creyente el pensar conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia. Ese es el propósito, que tú puedas salir de aquí teniendo claro lo valioso y lo importante que es pensar de manera automática como la Biblia dice. Durante estos días estaremos aprendiendo el por qué es importante pensar conforme a la Biblia, qué significa la mente de Cristo, quiénes tienen el poder y la capacidad de hacerlo, y no menos importante, cómo implementar esa práctica diaria en nuestra vida. Además, expondremos desde la perspectiva de Dios, la bíblica, algunos temas fundamentales para nosotros, los creyentes en Jesucristo, y que, dicho sea de paso, son controversiales hoy en día en nuestra sociedad. Así que, como pueden escuchar, tenemos mucho trabajo por delante en estos días y esperamos la mayor atención y enfoque en todas y cada una de las actividades de este campamento. Amén. Vamos a orar para comenzar con este primer tema. Padre, llegamos al trono de tu gracia, agradecidos contigo por esta bendición tan grande que nos das de poder reunirnos en esta ciudad de Querétaro, en esta iglesia, aquí, Padre, y nos trajiste de todas estas ciudades. Gracias, Dios mío, porque nos has traído con bien. Gracias porque tú así lo has querido, y te rogamos y te suplicamos que tu Santo Espíritu trabaje con poder en la mente y en el corazón de todos y cada uno de nosotros durante todos estos días. Que cada enseñanza, cada actividad, cada juego, cada cosa que hagamos pueda ser de crecimiento espiritual para nosotros, que podamos estar bien enfocados para que tú puedas hacer tu buena obra en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. El primer tema que vamos a ver en esta noche es pensar conforme a la Biblia. Yo lo he compartido con los métodos que he utilizado durante muchos años para estudiar y aprender la palabra de Dios. Es el formular con preguntas. Formular con preguntas. Esto con el propósito de encontrar las respuestas, investigando diligentemente en la Escritura y obviamente con la guía y el poder del Espíritu Santo de Dios. Por lo que en este tema, que es tan importante para nosotros como iglesia,
el pensar conforme a la Biblia, vamos a seguir este método. Vamos a formularnos preguntas y vamos a irlas contestando con la Biblia. ¿Ok? ¿Sabían ustedes que una persona promedio toma 35,000 decisiones diarias? 35,000 decisiones diarias toma una persona promedio. Ahora fíjense, son realmente pocas las decisiones que tomamos conscientemente. Quiere decir que el 99,75% de las decisiones que tomamos las tomamos de forma automática. O sea, nada más un 0,25% somos conscientes. Es decir, nos tomamos el tiempo de pensar y reflexionar. ¿Qué hago aquí? Ahora, ¿por qué tomamos estas decisiones de manera automática? ¿Saben por qué? Por el conocimiento que hemos adquirido durante nuestra vida, por las experiencias que hemos tenido, por sentimientos, por emociones. Y déjenme les digo algo, esto no es necesariamente malo cuando son decisiones que nos lastiman, pero cuando son decisiones que pueden tener afectaciones en el futuro, más vale que estemos seguros de que estamos tomando la decisión correcta. Y yo les hago una pregunta: ¿podrá ser posible que estemos seguros de que estamos tomando las decisiones correctas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede ser posible eso? Podemos llegar al punto de decir: estoy seguro que la decisión que estoy tomando es correcta. ¿Quién dice sí? Levanta la mano. ¿Quién dice no? ¿Quién no dijo nada? El que no dijo nada, ¿con quién ya tomó una decisión? Pues déjenme les digo que sí es posible tomar decisiones estando completamente seguro de que no te estás equivocando. Ahora, déjenme les digo cómo. Hay una frase que usamos frecuentemente: Dios no se equivoca. ¿Sí o no? Pues es una declaración 100% verdad. Es más, yo le agregaría: Dios nunca se equivoca. Nunca. ¿Ok? Entonces, razonemos juntos, pensemos. Si Dios nunca se equivoca, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Obedecer lo que dice Él. ¿Qué? Obedecer lo que nos dice en la palabra de Dios. Lo que necesitamos hacer es pensar como Dios piensa. Y para nosotros no equivocarnos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo puede ser posible pensar como Dios piensa? Pues ahí es donde cobra tanto valor la declaración de Pablo de 1 Corintios capítulo 2 verso 16, donde dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? La palabra mente viene de la palabra griega nous, que significa, fíjense, pensamiento y entendimiento. Entonces, teniendo eso en mente, el pasaje de la Escritura dice: mas nosotros tenemos el pensamiento y el entendimiento de Cristo. Tener la mente de Cristo, para los que toman nota, significa tener la capacidad de pensamiento y entendimiento como Cristo.
Pero yo quiero que pienses esto. Imagínate tener la capacidad de tomar todas tus decisiones como las tomaría Cristo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Debes saber que pensar y entender las cosas como Cristo, es decir, con base en lo que Dios dice en su palabra, fíjate bien lo que voy a decir, no es para todos. O sea, puede ser que tú estás aquí, pero tú no tienes esa capacidad. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, le dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice: todos tienen la mente de Cristo. La pregunta, otra vez, formulamos preguntas para buscar las respuestas. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice nosotros? ¿A quiénes? A los creyentes en Jesucristo, a la iglesia que estaba en Corinto, incluido él también. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, estamos hablando de los creyentes en Jesucristo, y creo que no está de más recordar que para ser creyente en Jesucristo, fíjate que pone atención, porque aquí empieza todo. Para ser creyente en Jesucristo, tienes que genuinamente confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y apartarte de ellos. Por ahí empieza todo. Es posible que haya personas aquí que no tienen la capacidad de pensamiento y entendimiento como el de Cristo, porque no son creyentes en Jesucristo. Porque piensan que son, pero no son. Si recuerdan Romanos 10:10, dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, una vez haciendo esto, que dice la Biblia, fíjate, de manera sobrenatural, Dios te equipa con la mente de Cristo. En ese preciso momento, cuando tu oración es genuina, cuando estás involucrando tu mente, tu corazón, en ese momento, de manera sobrenatural, Dios te equipa con la mente de Cristo. Y esto es porque la Biblia dice, Dios dice en su palabra, que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Y con Él viene esta capacidad de pensamiento y entendimiento, como el de Cristo. Ahora fíjese, somos privilegiados nosotros porque esto de que el Espíritu Santo viniera era una promesa para los discípulos una vez que Jesús fuera crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendiera al cielo. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 2. Fíjese la promesa en Juan 16:13. Ahora su Biblia en Juan 16:13. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. ¿Están ahí?
Fíjense la promesa que el Señor Jesús les hace a sus discípulos. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Fíjense, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, fíjate, era una promesa que el Espíritu Santo de Dios vendría en ese tiempo. ¿Ok? Para nosotros siempre ha sido una realidad, porque esa promesa se cumplió en el primer siglo. Entonces Dios nos da la capacidad sobrenatural de pensamiento y entendimiento como Cristo, gracias al poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, los creyentes de Jesucristo. Y recalco sobrenatural, porque déjame te digo una cosa. Esto no tiene base en la sabiduría humana. Es decir, el tener una maestría, el tener un doctorado, no te da la capacidad de pensar y entender como Cristo. No estoy diciendo que esté mal, ¿ok? Lo que tienes que entender es que eso no te lo da, porque la mente de Cristo es algo sobrenatural que viene a un creyente cuando reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. ¿No me creen? 1 Corintios 2:9. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Búsquenlo, por favor. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. ¿Están ahí? Fíjese bien, ponga atención. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice Pablo, nos las reveló a nosotros por las maestrías y los doctorados. ¿Eso dice? Entonces, ¿qué dice? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Por eso Jesús, cuando les prometió a sus discípulos, dice: Él toma de lo mío y os lo hará saber. Y déjame te digo que todo lo mío es del Padre, y lo del Padre mío, y el Espíritu se lo va a hacer saber. Por eso les digo que el tener la capacidad de pensar y entender como Cristo no es de todos, es solamente para los creyentes de Jesucristo. Dice después: y nosotros no hemos recibido, verso 12, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de ¿quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, ahí va, no con palabras enseñadas, ¿por qué? Por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y lo dice en verso 14, que confirma nuestra tradición. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede ver. Así es que si tú estás aquí y no estás entendiendo nada de lo que estoy diciendo, déjame te digo que esa es una comprobación de que tú no eres creyente. Y si tú no eres creyente y mueres en este momento, la Biblia dice que vas al infierno.
Y tú sabes, y yo sé que nadie tiene la vida completa. Nadie podemos garantizar que el siguiente minuto estaremos vivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empecemos a reflexionar qué está pasando en mi vida. No las puede entender porque son locura, porque se han de discernir espiritualmente. No todos tienen la capacidad de pensar y entender las cosas como Cristo. Entonces déjame te digo, somos muy afortunados de vivir en este tiempo y de ser salvos y creyentes en Jesucristo, si es que eres. Entonces fíjate, el primer paso para pensar conforme a la Biblia, pon atención, el primer paso para poder pensar conforme a la Biblia, para que todas tus decisiones sean correctas, empieza por reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Por ahí empieza todo. ¿Ok? Entonces yo te pregunto, ¿tú estás seguro de ser salvo? ¿Tú estás seguro de haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Tú estás seguro que el Espíritu Santo de Dios mora en ti? Porque si no estás seguro, eso se puede arreglar. Para que estés seguro. Ahora, si estás seguro, pon mucha atención, porque vamos por el segundo paso. ¿Ok? Fíjate, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Tú ya sabes qué significa la mente de Cristo. Y es tener la capacidad sobrenatural de pensar y entender como Cristo. ¿Sí? Ya sabes quiénes son los que únicamente tienen esta capacidad. ¿Quiénes son? Los creyentes en Jesucristo. Ya sabes que no es una capacidad humana, sino sobrenatural. Es gracias al poder de quién? Del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Ahora fíjate, vamos a proponer nosotros preguntas. ¿Qué debo de hacer para echar la andar la mente de Cristo? ¿Qué debo hacer para pensar conforme a la Biblia diariamente? Para no equivocarme en la toma de decisiones diarias. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Fíjate, la capacidad de la cruz. Si eres creyente en Jesucristo, la capacidad ya la tienes. Vamos a hablar en términos de videojuegos. Tienes el logro desbloqueado. ¿Sí? Como cuando estás jugando, ¿no? Y que llegas y, ya lo desbloqueé. ¿Ah? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí lo entendiste? ¿Qué? Pues ahora, ese logro hay que equiparlo. Ahora necesitas todas las herramientas. Ya tienes la mente de Cristo. Ahora hay que saturarla con la verdad. ¿Te acuerdas que te dije que el 99.75% de las decisiones que tomamos diariamente las tomamos de forma automática? Eso es por lo que tu mente ya tiene preconcebido. O sea, lo que tu mente ya tiene, tú tomas decisiones con base en eso. Por ejemplo, terminas de comer. Si estás en tu casa, subes a tu recámara, a tu cuarto, a tu baño, agarras el cepillo de dientes y no te tallan los ojos. ¿Verdad que no? Pero no estás pensando, le voy a poner pasta y me lo voy a meter en la boca y entonces, no. Simplemente subes, agarras, pones. ¿Por qué? Porque ya tienes la información en tu mente. Igual, ¿verdad? Agarras los pantalones y no te los pones en la cabeza. Te los pones. ¿Por qué? Porque durante un tiempo te estoy enseñando cómo hacerlo. ¿Estás de acuerdo?
confianza en Él. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tomar la verdad de la Biblia y empezar a alimentar esta capacidad que Dios ha dado. Dice el Señor Jesucristo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si tú llenas la mente de la palabra de Dios, fíjate, ahora no solo tienes la capacidad de pensamiento y entendimiento como Cristo, ahora tienes el conocimiento. Ahora tienes el conocimiento de Dios. Tienes el conocimiento que Él quiere que tengas, porque ya no lo dejó en la Biblia. Con las instrucciones que Dios nos dejó en su palabra, tú y yo podemos tomar todas las decisiones de ahora en adelante sin equivocarnos.